Del cielo, por Aristóteles. 34. Libro tercero. Capítulo 8. Crítica de la teoría platónica de los elementos. En general, intentar dar figuras a los cuerpos simples es algo absolutamente ilógico. En primer lugar, porque consiguientemente no se llena absolutamente el todo. Entre los planos hay tres figuras que parecen llenar el lugar: el triángulo, el cuadrado y el hexágono, o figura de 6 ángulos. Entre los sólidos, tan solo dos: la pirámide y el cubo. Es necesario que se tomen más que estos, porque son más los que hacen los elementos. En segundo lugar, todos los cuerpos simples parecen tomar su figura en el lugar que los contiene, y sobre todo el agua y el aire. Es, por tanto, imposible que el elemento conserve su figura, porque el todo no tocaría por todas partes lo que lo contiene. Y si es vertido en otra figura, no sería ya más agua si el agua se diferenciaba por su figura. De donde resulta evidente que las figuras de los elementos no son determinadas. Antes, la misma naturaleza parece darnos a entender esto mismo, que es lo lógico, pues igual que en los demás casos, es necesario que el sujeto sea informe, y sobre todo, de esta manera, aquello que recibe todas las cosas puede ser formado y recibir diversas figuras, como se haya escrito en el Timeo. Así también los elementos hay que concebirlos como la materia de los compuestos, con lo cual puede cambiar recíprocamente unos en otros, cuando por las modificaciones se separan las diferencias propias de cada uno. Además, ¿de qué manera se podrían engendrar la carne y el hueso, o cualquier otra cosa propia de los cuerpos compuestos? No puede, en efecto, hacerse a partir de los elementos, porque por composición no se produce un ser continuo ni de simples planos sometidos a composición, pues son los mismos elementos los que son engendrados por composición y no las cosas que constan de elementos. Así, pues, si alguien pretende examinar con rigor estas teorías y no quiere admitir la generación a partir de los seres, sin una discusión crítica, verá que hay que rechazarlas. Ahora bien, respecto de las modificaciones o afecciones, de las potencias y de los movimientos, las figuras no se conforman ni acomodan a los cuerpos de cara a los cuales se hizo la distribución de las mismas. Por ejemplo, por ser el fuego fácilmente móvil y por calentar y quemar, lo concibieron unos como una esfera, otros como una pirámide. En efecto, estas figuras se mueven fácilmente por la sencilla razón de que entran en contacto con el medio ambiente lo menos posible, y porque son en un grado mínimo estables, y calientan en grado máximo y en grado máximo queman, porque en una, el mismo todo es un ángulo, y la otra posee un ángulo muy agudo, y con los ángulos, según dicen ellos, calientan y queman. En primer lugar, pues, unos y otros se equivocaron al hablar del movimiento, pues, aunque estas figuras sean muy móviles, sin embargo, no son fácilmente móviles con el movimiento que llamamos propio del fuego. El movimiento del fuego, en efecto, tiene lugar hacia arriba y en línea recta, mientras que estas figuras son, sí, fácilmente móviles, pero con el movimiento que llamamos de rotación. En segundo lugar, si la Tierra es un cubo o un dado, sencillamente porque es estable y está en reposo, y no en cualquier sitio, sino en su propio lugar, y se aleja de un lugar ajeno, si no se lo impide nada, y de igual manera ocurre en el fuego y en los demás de manera análoga, es evidente que el fuego y cada uno de los elementos, al estar en un lugar ajeno, serán ciertamente una esfera o una pirámide, pero en su propio lugar serán un cubo. Además, si el fuego calienta y quema, gracias a sus ángulos, todos los elementos calentarán, unos con todo más que otros. Todas las cosas, en efecto, tienen ángulos. Por ejemplo, el octaedro y el dodecaedro. Y la teoría de Demócrito concibe que también la esfera corta, como si fuera una determinada especie de ángulo, por ser fácil de ser movida. De manera que se diferenciarán los seres entre sí tan solo por el más y el menos. Pero es evidente que esto es falso. Habrá que llegar también simultáneamente a la conclusión
de que los cuerpos matemáticos calientan y queman, pues también ellos tienen ángulos y en ellos hay átomos o partículas indivisibles, como dicen. Porque si aquellas cosas queman, pero no queman estas, hay que aducir cuál es la diferencia que hay entre unas y otras y no afirmarlo simplemente así, como hacen ellos. Más aún, si lo que se quema se convierte en fuego, y el fuego es una esfera o una pirámide, es necesario que las cosas que se queman se conviertan en pirámide o esfera. Pase, pues, que el cortar y el dividir de esta manera sea algo accidental a la figura, según su noción, pero que la pirámide haga necesariamente pirámides, o bien que la esfera deba producir necesariamente esferas, es algo absolutamente ilógico y es semejante a que alguien piense que una espada se cambia por división en espadas y una sierra en sierras. Por otra parte, dar una figura al fuego tan solo para dividir parece realmente ridículo. El fuego, en efecto, parece más bien reunir y congregar en uno los límites y no separarlos, pues separa las cosas que no son de un mismo género, pero une las cosas que están incluidas en un mismo género. Y además, la unión es algo que realiza por sí, ya que reunir y fundir los límites en uno es algo propio del fuego. La separación, en cambio, se realiza accidentalmente, porque lo que reúne, al reunir lo que está bajo un mismo género, excluye lo que corresponde a otro género. De manera que al fuego había que darle una figura apta para ambas cosas, o más bien apta para reunir. Además, por ser lo caliente y lo frío potencias contrarias, resulta imposible atribuir una figura al frío, puesto que será necesario atribuirle una figura contraria a lo caliente, y no hay nada que sea contrario a la figura. Por esta razón, todos pasan por alto esta cuestión, y, no obstante, era necesario o bien definir todas las cosas por medio de figuras, o bien no definir nada. Algunos, empero, habiendo intentado decir algo de la potencia del frío, se contradicen a sí mismos. Dicen, en efecto, que lo frío es lo que consta de partes grandes, porque causa una presión y no atraviesa los poros. Es, pues, evidente que es cálido lo que los atraviesa, y será siempre cálido lo que consta de partes muy sutiles. Así, pues, resulta que lo frío difiere de lo caliente por la magnitud y la pequeñez, pero no por la figura. Por otra parte, si las pirámides son desiguales, las grandes no serán propias del fuego, y la figura no será la causa de que queme, sino lo contrario. Por consiguiente, quedó en evidencia que los elementos no difieren por sus figuras, según lo que hemos dicho. Ahora bien, puesto que las diferencias más propias de los cuerpos se dan por medio de las afecciones, las operaciones y las potencias, puesto que decimos que todo cuerpo natural posee operaciones, afecciones y potencias, hemos de hablar primero de estas cosas, para que, una vez verificado este examen o consideración, tomemos las diferencias de cada uno respecto de cada uno.